Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en otro video del canal de YouTube de Alfredo Aguilar Rodríguez, geólogo, y estamos ahora aquí en un monumento histórico icónico aquí también en la ciudad de Villahermosa, el monumento a los niños héroes de Chapultepec, que ya pasó la fecha, pero bueno, nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Este monumento se encuentra a un costado de la avenida Paseo Usumacinta. Estamos a unos 500 metros del monumento Sánchez Magallanes, que ya hubo un video acerca de eso. Y hacia el sur se encuentra el monumento a los niños traviesos, es una fuente. En algún momento también lo vamos a comentar. Muy interesante esa historia. Como siempre, los invito a que se inscriban a este canal, le den like al final y la manita para que sigan recibiendo información, que siempre es buena para aprender cosas importantes, cosas interesantes. Bueno, les quiero decir que esta avenida Usumacinta es una de las 5 principales calles que tiene Villahermosa. La ciudad de Villahermosa es muy especial, tiene una superficie de apenas 62 kilómetros cuadrados de superficie y es como de forma circular porque está rodeada de ríos. Las avenidas principales en orden, el Paseo Tabasco, que es paralela a Paseo Usumacinta, que está hacia el este de esta avenida, Paseo Usumacinta, que está acá, pero Paseo Tabasco, Paseo Usumacinta. Luego está la avenida 27 de febrero, donde ya estuvimos ahí con la Monumento del Caballito. Y luego también está la calle de Periférico y la avenida Ruiz Cortines, que es la que atraviesa casi a la ciudad de oeste a este. Bueno, vamos a platicar sobre este monumento y su significado. Y a platicar acerca de la historia que muy poca gente sabe, ¿no? Les quiero comentar que la guerra del 47, que nos arrebató la mitad de nuestro territorio, pues fue una guerra que ya estaba pactada desde antes, ¿sí? O sea, la situación de estos territorios después de la consumación de la independencia, pues era muy crítica. En 1828 el general y presidente Vicente Guerrero envió a un explorador, al general Juan Nepomuceno Almonte, que era el hijo del generalísimo Morelos, a que hiciera una evaluación de aquella área y ver cómo estaban. Porque ya desde hacía tiempo las 13 colonias, que eran en ese tiempo Estados Unidos, querían comenzar a expandirse y ya habían intentado comprar varias veces algunos estados del norte de México sin éxito. Ya le habían comprado a Francia la Luisiana y ya le habían comprado a España la Florida. Pero querían más, sí, querían más y más. Entonces, el informe de Nepomuceno Almonte trajo consigo que solamente había cerca de 1000 mexicanos en todas esas áreas, en ese 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, estaba prácticamente vacío. Y en muchos lugares ya había norteamericanos viviendo bajo la bandera mexicana. Esto comenzó a inquietar a la gente, pero bueno, no pasó nada. En 1836 comienza a convulsionarse en Estados Unidos y los tejanos quieren independizarse de México y formar un propio país. Y bueno, sucede que el general Antonio López de Santana, de negro recuerdos, pues decide ir a atacarlos, ¿no? Entonces sale de México con 3000 soldados de a pie, unos cuantos de caballo, pero van caminando desde aquí hasta allá, hasta San Antonio, Texas. Ahí estaba el fuerte del Álamo, todavía se conserva, es un lugar muy interesante que hay que visitar. Y bueno, estaba tomado por alrededor de 40 gentes. Él salió con 3000 y llegó con 2000 porque en el camino se le fueron muriendo la gente porque iban mal preparadas, no iban pertrechos, iban descalzos. Oh, toda una odisea típica mexicana, ¿no? Desafortunadamente. Entonces llegan allá, los masacran, tristemente. Y bueno, después de esa batalla, que fue en marzo de ese año, pues él se va a seguir combatiendo y llega a un lugar que se llama San Jacinto. Y ahí llega con su ejército y se pone a descansar. Los norteamericanos se dan cuenta que está ahí, lo atacan, matan a muchos mexicanos y toman prisionero al general y presidente Santana. Lo llevan a Washington allá con el presidente Polk y Polk lo va a fusilar, como era lógico, y bueno, negocian. Entonces el tratado que no se sabe y que muchos sabemos, pero no están los libros, de que se acordó que se iba a hacer un plan para que Estados Unidos invadiera a México posteriormente, pero que México iba a dar todas las facilidades, sobre todo él, para que esto se consumara sin ningún problema. Claro, iba a haber dinero de por medio, ¿no? Pero bueno, pasan exactamente 10 años, Estados Unidos se prepara con pertrechos, con muchas cosas que obviamente los mexicanos ni siquiera estábamos enterados. Ellos comenzaron a formar un segundo ejército de aprovisionamiento, cosa que ahora hay en todos los ejércitos. En aquel tiempo ellos comenzaron a tener un ejército atrás para suministrar alimentos, todo lo que se necesitaba para la guerra. Y nosotros no, nosotros estábamos dormidos como siempre. Entonces pues comenzaron, había que tener un pretexto. El pretexto fue que se quería cambiar
la frontera del río Nueces, que estaba hacia el norte de lo que es ahora el río Bravo. Y bueno, una partida de soldados norteamericanos atravesó el límite, hubo ahí un enfrentamiento entre el ejército mexicano, hubo unos cuantos muertos, y eso bastó para que se iniciara la guerra. Entonces resulta ser que exactamente la fecha de inicio de la guerra fue en el año de 1936, cuando se inicia, Estados Unidos declara la guerra a México, y obviamente inicia las grandes batallas. La fecha de inicio de la guerra fue exactamente 13 de mayo de 1847, siendo presidente Ford, y se inician muchas batallas, pero las más sobresalientes son 7, que es la batalla de Padierna, hubo una en Monterrey, hubo otra en Veracruz, y luego aquí en México, pues en el Valle de México, la de Padierna el 18 de agosto, la de Churubusco el 20 de agosto, la de Molino del Rey el 8 de septiembre y Chapultepec el 13 de septiembre. Bueno, pero ¿qué pasa con esta gesta de los niños héroes? Bueno, pues hay que hacer realmente una remembranza bien clara de esto. Pues no eran todos niños para empezar, realmente solamente había 2 menores de edad, uno de 12 años y uno de 14. Era Vicente Suárez, que tenía 14, y Francisco Márquez, que tenía 12. Todos los demás eran ya mayorcitos, ¿sí? Inclusive Juan de la Barrera ya era teniente, ya tenía más de 20 años, él ya había salido del colegio. Entonces el director del colegio, al saber si iban a ser atacados, pues decidió darle a los cadetes del colegio en ese momento, darle la libertad de que se fueran. Todos se quedaron un total de 57 a afrontar la batalla. La batalla comenzó el día 12, cuando luego de vencer a los mexicanos en la batalla de Molino del Rey, que está muy cerca de Chapultepec, comenzaron a bombardear, como acostumbraban. Se hacía eso para debilitar y, digamos que, pues, destrozar la fortaleza mental de los atacantes. Y el día 13, finalmente, a las 8 de la mañana, cesó el bombardeo, después de casi 12 horas de cañonazos, y comenzó el ataque. Esto es bien interesante de que lo conozcan, porque nos han engañado en todo este tiempo con la batalla de Chapultepec y con los niños héroes. Entonces, todas las batallas se perdieron porque ya estaba pactado. O fallaban el calibre de las balas y los cañones, como sucedió en Churubusco, o no llegaba la caballería en el momento adecuado, o se retiraba antes del momento en que llegar, y así se fueron perdiendo todas esas batallas que hubo en Monterrey y en otros lugares, ¿no? Fue premeditado, realmente, así fue, ya estaba pactado. Entonces, fue ser que esa mañana del día 12, pues del día 13, pues comienza a subir el ejército norteamericano, obviamente destroza al batallón de San Blas, 300 hombres mueren ahí muere el famoso coronel Felipe Xicoténcatl, que realmente fue un héroe, y bueno, llegan finalmente al castillo, masacran a lo que había ahí, y toman prisioneros a muchos cadetes, y 6 mueren en diferentes lados. No todos murieron en el mismo lugar. De hecho, Vicente Suárez murió 2 días después, ¿sí? No dejó que lo atendieran los médicos norteamericanos, y murió, tal como sucedió luego en Veracruz en 1915 con el ataque a la escuela militar. Entonces, aquí lo que sucede es que tampoco se aventó Juan Escutia de la bandera para salvar la bandera. Eso es un mito, y de hecho hay una fotografía que muestra el momento en que a las 3 de la tarde, la batalla duró hasta las 12, el ejército norteamericano arrea la bandera mexicana, y cuando la entregan en 1952, la bandera no tenía sangre. La que tenía sangre era la bandera que había tenido en su cuerpo Margarito Suazo, que fue un valiente mexicano que peleó en la batalla de Molino del Rey, pero en la de Chapultepec no. Y esto hay que verlo con mucha objetividad, porque realmente ya este mito de Juan Escutia hay que tirarlo a la basura. Si ustedes conocen el castillo de Chapultepec, exactamente del lugar donde supuestamente se aventó, está en medio de un patio muy grande. Si se aventó, caería el patio a los 3 metros. Pero no, el lugar donde supuestamente cayó Juan Escutia está a 125 metros de distancia. O sea, es como si hubiera volado con un traje especial de ahora para poder planear y llegar hasta allá, cosa que no se puede. Entonces, desde ahí inicia este mito que se inventó realmente. El segundo mito fue que después de muchos años,
el presidente Porfirio Díaz, a petición de los exalumnos del colegio militar, 47 sobrevivientes, porque hubo uno que pudo haber sido un niño de también, que es Miguel Miramón, que fue el primer presidente más joven de México y que peleó al lado de los franceses y antes de los conservadores. Pero fue un militar realmente muy brillante. A los 24 años ya era militar. Solamente ha habido dos militares mexicanos que hayan tenido ese grado a los 24 años. Él y el general Garizurieta, que fue el jefe de las fuerzas durante la guerra cristera. Y en Estados Unidos, pues el famoso pelo amarillo, el general George Armstrong Custer, que también fue general muy joven. Bueno, el caso es que a Miramón lo hirieron, se curó y luego ya hizo lo que tenía que hacer. En el caso de los demás, Porfirio Díaz mandó a petición de estas gentes levantar un monumento en Chapultepec, un obelisco que todavía existe, exactamente muy cerca del lugar donde supuestamente cayó Juan Escutia. Y bueno, ahí se comenzó a venerar cada año en la fecha al niño cero. Posteriormente, ya en este siglo, en 1947, ya pues, se quiso hacer algo más grande, se quisieron rescatar valores de la historia que no se habían hecho en mucho tiempo, como el himno nacional, que no se tomaba como tal. Ya les voy a platicar acerca de la historia del himno nacional porque es realmente muy cómica. Sí, o sea, la música del himno nacional fue particular de un norteamericano que luego la vendió al gobierno mexicano, porque cuando se ganó el concurso del himno no se le dio el premio a Jaime Nuno y él se fue con su himno a otro lado, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a platicar en otro lado. Aquí la idea de estas cápsulas de historia es que realmente conozcamos la verdadera historia de México y que nos dejemos de cuentos. Bueno, por eso acerca del 47, pues en el sexenio de Velasco, quieren resarcir la historia y bueno, pues mandan a buscar a Chapultepec, que no están esos cuerpos, ¿no? Obviamente pues no los iban a encontrar. Los norteamericanos siempre han tenido el buen cuidado de recoger a todos sus muertos y enterrarlos. Todos los muertos que hubo en todas esas batallas están enterrados en el Panteón Francés, en un área muy especial que es de Estados Unidos. Ahí están sus muertos. En el caso de los mexicanos, se los dejaban botados. A nadie le interesaba, la verdad. Y la familia de los 6 niños héroes, pues tampoco les importó mucho. Ahora, lo que sí es bien importante que conozcan también es que las fotografías que conocemos de los niños héroes no son los de ellos. Sí, estas fueron interpretadas con información que Santiago Hernández en 1871, pues más o menos estableció, así como en el caso de la fotografía del padre Miguel Hidalgo, que ya comenté que no había ninguna pintura y que Maximiliano tomó un modelo para que sirviera como diseño de la paz de la patria. Y sucedió también con la imagen de Jesucristo, que ya sabemos que salió del manto de Turín, que fue pintada por Miguel Ángel, pero no es el cuerpo, no es la cara de Jesucristo. O sea, todas esas cosas son bien importantes que las vayamos conociendo y madurando y aceptando para que realmente conozcamos la verdadera historia de México. Bueno, pues es hacer que encuentran ahí un lugar, en un solo lugar, eso es súper vaciado, un lugar donde había seis osamentas, quién sabe de quién era. Y ellos dijeron, no, estos son de los niños héroes, ¿no? Pero ¿cómo iban a ser los niños héroes si ellos habían muerto en diferentes lugares, dentro del castillo, en la batalla? Unos en el patio, otros en una recámara, otros en salones. O sea, cada quien murió en diferente parte y nadie se ocupó de juntarlos. Eso es un hecho. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. Y bueno, a partir de ese momento se hizo un estudio de ADN como se hizo ahora y construyeron en México, años después, lo que se llama el altar de la patria. Ahí llevaron la osamenta de estos supuestamente niños héroes y a partir de ese momento se comenzó a venerar a estas personas, que está bien, pero bueno, vamos a ser sinceros, no son los huesos verdaderos y quién sabe dónde está eso. Se me olvidó comentar que, bueno, México perdió en esta guerra casi la mitad de su territorio, 2 millones de kilómetros cuadrados, y bueno, Estados Unidos nos pagó por esto 15 millones de dólares, o sea, mucho dinero, que obviamente quién se quedó con él, pero esa fue la pérdida. De parte del ejército mexicano hubo alrededor de 25,000 muertos y del lado norteamericano hubo aproximadamente 13,000 nada más. Entonces, estas son las cifras que debemos de conocer. Fue una guerra que ya estaba pactada, o sea, eso es bien importante, porque Santana, con tal de salvar su vida, pues nos vendió. Nos vendió como todos los presidentes después, ¿no? O sea, no nos debe de extrañar, desde antes ya existía eso. Entonces prefirió salvar el pellejo y que entregar a Estados Unidos la mitad de nuestro territorio para que ellos ahora sean la potencia que es. Que bueno, ya está en decadencia, pero bueno, acuérdense ustedes que para que no se repitan las cosas hay que estudiar historia, porque la historia es cíclica.
pues hay que estar continuamente leyendo, continuamente adquiriendo información, para que vayamos nosotros teniendo una idea realmente de cómo fueron las cosas en realidad, porque la mayoría de la historia de México nos las han platicado de una forma que no es cierta. Y a veces me extraña, por ejemplo, las actitudes de los políticos, ¿no? Que estudiaron en escuelas federales rurales, donde no les enseñaron nada, ¿no? O sea, siguen hablando de Hidalgo como el que nos independizó, y eso sabemos que no fue cierto. Él inició la lucha, pero él nunca pensó en la independencia de México. O en Juárez, como que fue un gran presidente sin haberlo sido. O la Revolución Mexicana, no hubo Revolución Mexicana, nunca ha habido. O sea, las revoluciones que ha habido nada más ha sido tres: la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución Cubana. No ha habido más revoluciones, porque una revolución significa un cambio total de todo, y aquí todo quedó igual, aunque cayó Porfirio Díaz. Luego pues se quedaron los generales y se comenzaron a pelear entre ellos, y quedaron con las mismas canonjías y con los mismos con el mismo poder o más que el que tuvo Porfirio Díaz, y entonces México ha padecido eso. Entonces realmente es importante que conozcamos la historia para que no sigamos admirando a gente que no debemos admirar. Acuérdense que la historia la escriben los que ganan. Los que pierden, obviamente, pues no tienen derecho a hablar, ¿no? Pero es importante que conozcamos las dos caras de la moneda para que tengamos una visión real. Es importante que los mexicanos sepamos la historia real de México. Real, la que no es la oficial. Sí, la que nos siguen platicando nuestros políticos, la que no sirve. Eso no nos ayuda a ser más nacionalistas, porque además México no es una nación. Somos 63 naciones, por eso estamos como estamos. O sea, si no entendemos eso, pues cómo vamos a esperar que el país vaya jalando igual en todos lados. No, nunca se va a poder, porque cada región tiene su propia gente, con sus propias ideas, su forma de pensar, su forma de comida, cosa que no sucede en Inglaterra o en Francia o en otros países. En Alemania es una sola etnia, aquí somos bastantes. Entonces es importante comenzar a conocer. Y ya, déjense de cosas con Colón, y que nos vino acá a arruinar la vida. Si no hubiera sido Colón, hubieran sido otros, sí, o sea, olvídense, eran otros tiempos, déjense de esas tonterías. Igual también hay que dejar, nos conquistaron los españoles. No es cierto, ya lo he platicado, nos conquistamos nosotros mismos. ¿Cómo van a pensar que 700 españoles conquistaron un país de 3 millones de mexicanos? Mentira. Nosotros nos conquistamos a sí mismos, porque los aztecas eran odiados por todos los pueblos de Mesoamérica, los tlaxcaltecas, por todo el mundo. Entonces fue un pleito contra ellos, y nada más los españoles estuvieron ahí viendo, se aprovechaban de la situación. Entonces, para eso hay que leer. Entonces, cualquier cosa me pueden mandar sus comentarios. Yo les puedo recomendar algunos libros que hay que leer, que no son los libros oficiales. Y bueno, con eso vamos a sentirnos mejor. Bueno, que pasen buenas tardes. Ahora sí me despido. Creo que me alargué un poco. Gracias, buenas tardes.